Qué buen título para esta reunión de retratos que hace Virginia Woolf. Las excéntricas, toda una teoría sobre la excentricidad, que además no deja de ser original su punto de vista, donde reúne de algún modo las olvidadas, más sublimes y ridículas de la historia, porque son 18 retratos de algunas mujeres que uno las puede encontrar en Wikipedia, pero que nunca las va a saborear como las retrata Virginia Woolf, todas ligadas al escribir, pero ligadas de una manera excéntrica, es decir, no reconocidas como grandes escritoras de la historia, no van a estar acá las Brontë, sino que va a estar Margaret Cavendish, que es una gran referente de este libro, Lady Hester, Leticia Pilkington. Son 18 mujeres que de algún modo quisieron obtener la fama a través de la escritura o la libertad para poder escribir todo lo que se les venía a la cabeza, incluso la escritura como un arma supersticiosa para lidiar con la vida. En el excelente prólogo que hace Matías Batistón, él mismo rastrea la cuestión excéntrica en el árbol genealógico de Virginia Woolf, que tiene sus cuantos hitos de excentricidad, y lo dice así: se pueden encontrar antecedentes familiares que para algunos justificarían la preocupación de Woolf por el tema. Y quizás no haga falta caer en el determinismo biográfico para notar que la locura y la excentricidad vuelven a asomarse una y otra vez en su árbol genealógico, donde no hay rama que no tenga su torsión extraña o su fruto sospechoso. Este juego del árbol genealógico y de los parientes de los cuales uno también se puede nutrir a la hora de escribir, hay unas tillas por ahí que rondan en estos retratos, pero la cercanía de la locura con la excentricidad también es un límite interesante que aparece en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, vamos al primero, que es muy interesante, que es el caso de Cavendish, donde Virginia Woolf dice así: cuando ella se casa con el marqués, que después era duque, Margaret puede dedicarse sin interrupciones a escribir. ¿Pero qué significa que escriba una excéntrica? No significa que trascienda lo que escribe. Más bien todo lo contrario. Un excéntrico es aquel que no se puede adaptar a este mundo. No puede ni ser un profesional, ni tener un cargo, ni siquiera trascender como escritor. Tampoco se puede ser voluntariamente excéntrico. No es que un artista va a decir, bueno, yo quiero ser un artista excéntrico. No hay voluntad para la excentricidad. Dice así de nuevo sobre Cavendish: una y otra vez salta de un tema al siguiente, sin detenerse nunca para corregir nada, pues se goza más haciendo que arreglando, dice Cavendish. Se goza más haciendo que arreglando, o sea, de corregir ni hablemos. Hablando sola de estas cuestiones que pululan en su cabeza y que tanto la entretienen: las guerras, los internados, la tala de árboles, la gramática y la moral, los monstruos y los ingleses, si el opio en pequeñas cantidades será bueno para los lunáticos, y por qué será que los músicos están locos. Todo eso se pregunta Cavendish. Levantando la vista, Lady Cavendish especula con aún mayores ambiciones sobre la naturaleza de la luna, sobre la posibilidad de que las estrellas sean gelatinas incandescentes. Bajando la vista se pregunta si los peces sabrán que el mar es salado. Opina que nuestras cabezas están llenas de hadas, tan preciosas para Dios como lo somos para Él nosotros mismos. Cavila sobre otros mundos posibles distintos del nuestro y aventura que el próximo barco puede traernos noticias de algún mundo nuevo. En suma, dice Lady Cavendish, nos encontramos en una absoluta oscuridad. Y entonces, agrega Virginia Woolf, mientras tanto, qué deleite pensar. Vamos a otra de estas chicas geniales, este ramillete de flores excéntricas que nos ofrece Virginia Woolf. Voy a Lady Hester, que Lady Hester además tenía 48 gatos, pero esos 48 gatos no eran elegidos así de manera, digamos, por piedad y en la calle, sino que eran gatos que tenían que ver con
su afinidad astrológica, ¿no? Era una aristócrata que ya se vinculaba con la astrología de manera excéntrica, por supuesto, y que después va a abandonar su condición de aristócrata, va a vivir en un 4x4, en la sencillez total, cuidando a los pobres, teniendo una lechería, y con eso no se va a conformar. Después va a partir a Oriente y se la va a encontrar en Siria, arriba de un caballo, vestida con pantalones de hombre, como si fuera un turco en guerra. Y finalmente, y así la describe Virginia Woolf, la vamos a encontrar en su cuarto, ya agonizante, con una única creencia, en los vampiros, que es una manera de decir, bueno, hay una trascendencia posible, ser vampiro. Cómo lo actual es finalmente una lectura, ¿no? Porque ella va a tomar mujeres escritoras o mujeres que coquetearon con la escritura, que quisieron salvarse a través de la escritura, incluso compulsivamente escribiendo, que no trascendieron, pero lo que nos escribe Virginia Woolf a propósito de estas mujeres las vuelve significativas por la excentricidad que les impidió serlo. Y en ese sentido, Virginia Woolf dice que la excentricidad no se trata de una profesión que pueda iniciarse a una edad avanzada ni ejercerse exitosamente a fuerza de voluntad pura. La marca de todo excéntrico auténtico es que nunca ni por un momento se le cruza por la cabeza ser un excéntrico. Hay que admitir que en la lucha por la vida, el triunfo de la civilización o como queramos llamarlo, siempre han perdido. Los cargos en el gobierno no son para ellos, ni las cámaras del Parlamento, ni el puesto de canciller, ni la banca del juez, como habíamos dicho antes. Pero es como si dijésemos, bueno, la histeria hace mover al mundo. Los excéntricos también. Y las excéntricas que aquí toma Virginia Woolf son desde Cavendish, que es del siglo XVII, pero después va a ir a Leticia Pilkington, que es de la primera mitad del siglo XVIII, una anglo-irlandesa poeta que quería divertir a los demás. Para ella escribir era una forma de seducir, de divertir a los demás a través de los retratos. Sin embargo, lo que más quería después de divertir a los demás era llorar, porque su destino íntimo era el del sufrimiento. Qué mayor excentricidad que la de Leticia Pilkington sirviendo manteca en un zapato. Ni siquiera Silvina Ocampo, que hacía de las suyas en la mesa, tomando el jugo de las naranjas partidas ahí en el medio de un almuerzo. Por otro lado, jugaba mucho con Pilkington, estoy hablando. Virginia Woolf habla de su mal hablar. Era una mujer que aprovechaba para maldecir, para mal hablar. Y quizás porque tuvo un gran maestro. Su gran maestro, siendo ella también de origen irlandés, fue nada menos que Jonathan Swift. Jonathan Swift le transmitió muchísimas de las enseñanzas para estar satíricamente en este mundo. Y en el retrato que hace Virginia Woolf, justamente vemos de qué manera el gran autor de los viajes de Gulliver, el gran satírico del siglo XVIII, le dio a Pilkington una forma de lidiar con la poesía desde la sátira. El problema es que su vida se le va a desmoronar a través de la lectura. Nada menos que leyendo va a recibir la tragedia del adulterio, porque pide prestado un libro, según cuenta Virginia Woolf, pero la persona que se lo presta con la condición de quedarse allí hasta que lo termine. No quiere irse y dejar su libro. Pero claro, llega el marido que la sostiene y no solo ve que está leyendo un libro, sino que hay un hombre en su casa. Pero finalmente se trataba de la lectura adúltera y no de un adulterio. Así que la lectura va a ser una marca trágica en Pilkington. Y por otra parte, después de Pilkington, vamos a encontrarnos con Frances Burney.
que es la más longeva, ¿no? Es muy difícil encontrar una mujer longeva pasando del siglo XVIII al XIX, casi 100 años en esa época. Y aquí estamos con una mujer que es una autodidacta, que escribe desde los 10 años. Todas estas excéntricas, o algunas de estas excéntricas, tienen la influencia de la sátira. Y no deja de ser interesante pensar que lo satírico, tan propio del siglo XVII y XVIII, puede dar lugar a maravillosas excentricidades. Estos retratos de las excéntricas provienen de distintas fuentes, algunos publicados en artículos, otros en cartas, otros de su propio diario. Y el de Fanny Burney, justamente, que es un fragmento de un artículo donde aparece este personaje tan genial, lo que vemos es que la excentricidad abre puertas desde lo subjetivo, como decía Frederick Jameson, ¿no? Es decir, hay ciertas subjetividades ocultas en la historia que de algún modo propulsaron movimientos. Uno conoce después el movimiento y los popes que lo representan, pero antes la subjetividad fue aflojando la historia para que se produjese un cambio. Y yo creo que Virginia Woolf trata de ubicar en estas excéntricas ese germen del cambio. Por ejemplo, la influencia de Fanny Burney, que es una de las retratadas, en Jane Austen, o también siendo amiga de Samuel Johnson, de qué manera Samuel Johnson, a través de Fanny Burney, condimentó la historia de las nuevas generaciones que advienen. Recuerden que Samuel Johnson es autor de ese precioso ensayo La queja del erudito de su propia timidez, que está en esa colección de ensayos maravillosa de los clásicos Jackson. Y tenemos aquí a nada menos que a Fanny Burney en su relación con Samuel Jackson y la influencia que ella ejerce sobre Jane Austen. Y es a ella, a Fanny Burney, que la obligaron, según cuenta Virginia Woolf, a quemar las impresiones que anotaba de todos aquellos que ella conocía. Fíjense el poder del retrato de un excéntrico en relación a el peligroso texto que puede ser lo que escribe. Porque no olvidemos, todas estas excéntricas que forman parte de este gran libro de Virginia Woolf fueron tentativas de escritura y sobre todo de supervivencia a través de la escritura. Y en este caso, el siglo XVIII como el siglo de los improperios. Más adelante va a irse a las excéntricas vistas de cerca, como dice la cuarta parte de este libro, es decir, fragmentos privados. Nos vamos a meter con Virginia Woolf en la escena caserita de su casa, digamos, donde ella escribe su diario el 29 de enero de 1915, una Virginia Woolf joven. Diré que hoy no sucedió nada como solíamos hacer en nuestros diarios cuando estos empezaban a morir. No sería cierto. La idea de escribir no sucedió nada, como cuando uno va al psicoanalista y dice no, hoy no me pasó nada, que suelen ser las sesiones más importantes, ella también, Virginia Woolf, anota hoy no sucedió nada para encontrar lo más importante, que es la pregunta sobre Maud. Maud es quien trabaja en su casa y ella va a justamente hacer un pequeñísimo retrato de la importancia de esta presencia incómoda que está todo el tiempo en su casa, causada por el excéntrico carácter de Maud, que cuando uno habla, ella se queda inmóvil de repente y mira al techo. Entra atolondradamente a la habitación y dice, solo para ver si estaba usted. Y termina el retrato de Virginia Woolf sobre Maud. La única pregunta que tengo es cómo se las arregla para existir. Es decir, una persona que está siempre al borde del pánico, cómo se las arregla para existir. Va a seguir ubicando figuras de la cotidianidad en estos fragmentos privados. Y hay uno que me gusta mucho también del diario, ya en 1930,
que se titula El azul de las hortensias de Alice, y que encuentra en el azul la respuesta del misterio. Termina el pequeño retrato. Qué fácil perder la cordura por el azul de las hortensias y no pensar en ninguna otra cosa. Otro mínimo retrato, porque justamente los privados son los pequeños, que es un esbozo inédito para una necrológica de Jane Strachey. Recuerden que Jane Strachey fue la madre de importantes Strachey. Uno de ellos es James Strachey, que fue un psicoanalista y sobre todo el traductor de la obra de Freud. Lytton Strachey, el gran crítico que estaba en Bloomsbury, un gran excéntrico también. Pero aquí va a hablar de Jane Strachey, que es la madre de los Strachey. Y es una pequeña escena íntima. Dice así: cuando Virginia Woolf recuerda una cena con los Strachey. Nadie me prestó la menor atención. Había innumerables Strachey sentados en silencio alrededor de la mesa. Sir Richard, envuelto en un chal, estaba sentado en el medio. Richard era el padre, el esposo de Jane. Después de un rato entró James, puso una revista delante de Sir Richard, quien sin mediar palabras sacó una moneda de 6 peniques y se la dio. Entonces Pipa dijo: ¿qué te gustaría, papá? ¿Carne fría o perdiz asada? Perdiz, dijo Sir Richard. Lady Richard alzó las manos con brusquedad. Ya sabía que él diría eso, así que a mí me toca la carne fría. Escrito y anotado y subrayado por Virginia Woolf, ¿qué significa? Que Jane Strachey, que esta excéntrica de la gran familia Strachey, observe que siempre le toca la carne fría. Para volver al principio, en la introducción, cuando ella misma trata de dar cuenta de la excentricidad en este artículo publicado en el 19, es muy genial cómo termina el artículo sobre la excentricidad, ¿no? Dice así Virginia Woolf: supongamos que encienden la luz de la cocina cuando los sirvientes ya se han ido a acostar. Los escarabajos se meten debajo de la alfombra, los ratones detrás de los paneles de madera, no queda nada en el cuarto salvo la mesa de pino limpia y el reloj blanco redondo. ¿Nunca se han detenido un momento para preguntarse a dónde habrán ido todas esas ágiles vidas y qué travesuras estarán haciendo sin que puedan verlas? Y si a fin de cuentas lo sólido y lo útil en realidad no bastan para colmar todas las necesidades del alma. Eso es la excentricidad, ni lo sólido ni lo útil, aquello que se escapa cuando la mirada busca el autor de una travesura. Y entonces Virginia Woolf va a buscar a estas traviesas de la historia y les devuelve la vida que quizás no trascendió a través de una gran obra y sin embargo, como dije al principio, trasciende a través de lo que Virginia Woolf escribe sobre ellas. Hay un artículo que es muy gracioso porque es una situación patética, porque no deja de incluir el patetismo de lo ridículo y de lo sublime, cuando vienen a visitarla unas estudiantes que se dicen descendientes del primer comediante de la historia de Inglaterra, y ella tiene que dar cuenta de una escena donde le preguntan algo incontestable. Es decir, vienen a verla a ella como gran escritora, una alumna que también enseña, una alumna de la Sorbona, que está estudiando la obra de Virginia Woolf, que acaba de leer Mrs. Dalloway, y que quiere hacerle unas preguntas. Virginia Woolf anota las preguntas, por supuesto no las contesta, porque pone en evidencia qué se le pregunta a un escritor. Nada que no pueda responder la obra, porque las preguntas son ridículas, a tal punto que la propia alumna que viene a ver a Virginia Woolf se olvida de lo que le quería preguntar. Y entonces Virginia la cita. Me olvidé, madame, de lo que quería preguntarle. Ahora no sé muy bien qué quiero preguntarle, salvo que me podría decir quizá en qué se diferencian sus opiniones de las opiniones del resto.
Miren qué pregunta, y así va anotando simplemente preguntas incontestables. Es decir, que también hay humor en este libro de excentricidades que tiene como diferencia y como, además como diferencia y agregado, notas, muchísimas notas que se agradecen porque justamente tratándose de retratos, de 18 retratos de mujeres de distintas épocas que rescata Virginia Woolf a través de escritos, digamos, en distintos formatos, las notas nos permiten ubicar a cada una de ellas, a sus familiares, a sus amigos y a todas las referencias según la época y la bibliografía. Así que recomiendo muchísimo la lectura de las notas para completar la visión de Virginia Woolf de estas excéntricas geniales.